Felicidades a todos los papás, a los que vienen por primera vez y a los que ya han venido. Ser papá es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Yo creo que del hombre dependen más cosas de las que nosotros podemos llegar a pensar. Y hoy he escogido un tema que es muy importante, que yo tengo mucho que aprender de él. Cada vez que comparto un tema me doy cuenta de cuánto tengo que crecer y cuánto tengo que aprender. Pero el tema se llama honra a tu padre y a tu madre. Hoy no pasé citas, hoy no vi nada. Me gustaría que el día de hoy, si traes tu Biblia, ya sea física o electrónica, es bueno que te acostumbres a hojearla y a ver las citas. Vamos a empezar con Efesios 6, el 2 y el 3, y dice así. Estoy acostumbrado a voltear a ver la pantalla pero ya me dijo Gaby, pues si no me las mandas, ¿cómo quieres que las vean? Entonces dice así: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si nos ponemos a pensar, Dios dio ¿cuántos mandamientos? 10. Hay muchos más, pero Dios le dio 10 mandamientos a Moisés. El día que Dios le habló a Moisés y le dijo: ven acá, sube conmigo, y que le dio la ley, le dio 10 mandamientos que Dios se tomó la molestia de escribir en tablas de piedra para que la gente los pudiera ver. Y si en esas tablas y en esos 10 grandes, importantes mandamientos está el honrar a tu padre y a tu madre, por algo de eso. O sea, Dios no se hubiera tomado la molestia de poner un mandamiento dentro de los 10 grandes si no fuera tan importante. Y además, la palabra de Dios dice que este es el primero que contiene una promesa. Y a veces creo que leemos la palabra de Dios con mucha ligereza, porque dice, número 3, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. A veces me pongo a pensar y digo, ¿realmente queremos una larga vida en la tierra? A veces las cosas son tan difíciles aquí en la tierra que no queremos una larga vida aquí en la tierra. O sea, ya voy para allá. O sea, de inicio ese puede ser nuestro pensamiento, que no querramos tener una larga vida. A veces la pasamos difícil en diferentes cosas, ¿no? En la vida sufrimos. Pero cuando nosotros, yo le decía a mis hijos, por eso es importante que entreguemos nuestra vida en manos de Dios. Porque Dios tiene un plan para tu vida, que cuando tú lo aceptas, cuando tú te rindes a Él, te va a ir bien. De hecho, hemos estado viendo en varias predicaciones las llaves para vivir una vida llena de bendición. Entonces, el plan de Dios es que tú vivas una vida llena de bendición, a tal grado que quieras que sea larga. ¿Sí me explico? Pues muchas veces, si tú no quieres que tu vida sea larga, es porque la estás pasando difícil. Y
si la estás pasando difícil es porque en alguna área necesitas entregarle tu vida a Dios. Pero entonces, este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Que te vaya bien en la vida, o sea, que vivas una vida llena de bendición y que además sea larga. ¿A poco no has pasado momentos de gozo y de alegría que quisieras que duraran por mucho tiempo? Así es la vida. La vida, cuando la vives bajo el plan que Dios tiene para ti, es gozo y alegría. Y entonces por eso dice que es una bendición que tengas una vida larga. Entonces te voy a decir 3 razones por las cuales creo yo que Dios incluyó este mandamiento dentro de los 10 mandamientos. La primera es porque es importante que sepamos que todos los papás son defectuosos. Todos los papás son defectuosos. No vas a encontrar ningún papá perfecto. No hay papás perfectos. Y si tú te estás esperando para que tus papás sean perfectos, para poderlos honrar, te vas a esperar toda la vida. Entonces, cuando entendemos que nuestros papás son defectuosos, no tenemos excusas para no honrarlos. Número 2. Ni tú ni yo estaríamos vivos si no fueran por tus papás. Dios los escogió a ellos para crearte a ti y a mí. La vida es una bendición y es una oportunidad para conocer a Dios. Es una bendición cuando le entregas tu vida y te dejas guiar por Él. Déjame te decir una cosa, la palabra de Dios dice que Dios te había creado y formado mucho antes de que el mundo se hiciera. Entonces, para Dios no hay accidentes. O para Dios no hay segundos planes. Para Dios no hay plan B. O sea, no es que a alguien se le ocurrió meter la pata y entonces dice Dios, híjole, ahora voy a tener que hacer algo aquí. ¿Sí me explico? Dios te tenía pensado desde el origen. Dios tenía ya planeada tu vida. Tan es así que Dios escogió el DNA de tu papá y el DNA de tu mamá para crearte a ti como ser único. Y tú no puedes rechazar la creación de Dios. Fíjate bien lo que te voy a decir. Tú no puedes rechazar la creación de Dios. ¿Y a qué me refiero con que tú no puedes rechazar la creación de Dios? Tú no te puedes rechazar a ti mismo. Muchas veces nos quejamos por cómo tenemos el pelo, por cómo tenemos la nariz, por dónde naciste, por el color de tu piel, por N cantidad de cosas. Y no puedes rechazar la creación de Dios porque Dios no se equivoca. Lo que debes de rechazar es la mentira del diablo y la mentira del hombre. Que el mundo se ha encargado muchas veces de dañarnos y de herirnos a tal grado que llegamos a rechazarnos a nosotros mismos. El Salmo 139, 13 y 16 dice así. Si tienes tu Biblia, acompáñame por favor. Salmo 139, 13 y 16. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Entonces, quien nos ha formado es Dios. Dios fue quien se tomó el tiempo y la delicadeza para crearnos, para formarnos, para diseñarnos cada parte de nuestro ser. Me acuerdo ahorita del testimonio de este cuate, ¿cómo se llama? Tiene un nombre medio chistoso. Nick Vujicic, creo que se dice más o menos así, ¿no? El compadre nace sin piernas y sin brazos.
Ay, me hace un chiste medio cruel que... No va. Está bien. Eso bueno, que la tenga aquí cerquita para que me soplen. Pero nace Nick Vujicic sin brazos y sin piernas, y el compadre empieza a cuestionarse todo esto. O sea, él empieza a cuestionarse si es cierto que Dios tiene un plan para su vida, y dice, pues, ¿cómo? Y en su periodo de luchar con Dios, llega el punto en donde finalmente le es revelado y entiende que quien lo ha creado es Dios, y que Dios no ha cometido ni un error, que todo está perfectamente planeado. Y el compadre, una vez que acepta el plan de Dios para su vida, porque mientras vivimos peleados con el plan de Dios, no suceden las cosas. Cuando el compadre acepta el plan de Dios en su vida, empieza a influenciar al mundo de una manera impresionante, al grado que ha estado delante de reyes y de presidentes en el mundo entero, influyendo y estableciendo el reino de Dios. Entonces, con esto te quiero decir que lo que necesitamos es aprender a aceptar el plan de Dios para nuestras vidas, sea lo que tú puedas llegar a pensar que es. Dice, me viste, número 16, dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado. Entonces, Dios no comete errores. Me gusta mucho que hay una pregunta que me gusta mucho que dice así: ¿qué fue primero? Y le voy a preguntar a los músicos: ¿qué fue primero, el instrumento o la música? La música. ¿Por qué? La música fue primero. Lo mismo sucede con nosotros. El instrumento ya lo traemos, se llaman cuerdas vocales. ¿Sí? El instrumento es lo que Dios creó para el propósito que ya existía, que era la música. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando Dios pensó en ti, ya había un propósito para tu vida, ya existía un plan para tu vida, en el cual cuando Dios te forma para cumplir ese plan y ese propósito. Déjame te digo una cosa: existen padres por accidente, pero no existen hijos por accidente. Existen padres ilegítimos, pero no existen hijos ilegítimos. Probablemente tus padres no tenían un propósito o un plan para tenerte a ti, pero Dios sí lo tenía. Y muchas veces Dios utiliza a tus padres para crearte a ti, y está más preocupado Dios por crearte a ti que por las habilidades que tus padres puedan tener para educarte a ti. Dios no está parchando los errores de los hombres. Dios estaba más interesado en ti que en lo que tus padres pudieron hacer. Nuestros padres pudieron haber sido buenos padres, regulares o malos. Pudieron haber estado presentes o pudieron haber estado ausentes, o inclusive pudieron haberte lastimado. Pero al final de todo, lo que importa es que Dios quería crearte, porque tiene un plan para tu vida. Cuando yo hacía encuentros de jóvenes, llegaba una parte en donde queríamos como de alguna manera que expusieran cuáles eran los dolores o las heridas que ellos tenían, como para tratar de que estuvieran conscientes y que las pudieran sanar. El 95% de los jóvenes tenían problemas con su papá. El 95% de los jóvenes. Por eso yo hoy digo que el papá juega un rol sumamente importante. El papá juega un rol más importante de lo que podamos pensar o creer.
Ayer estuve en una comida del colegio de mi hijo, de Esteban, y me cuesta mucho trabajo a veces relacionarme con gente que no conozco, y más, yo no sé cómo me hizo Dios, pero a veces me cuesta mucho trabajo. En mi juventud nunca tomé, no me emborraché, ¿no? Y no que me jacte de eso, a veces me hubiera encantado hacerlo, ¿no? Nunca es tarde. Ya Poncho ya está calambrado. No te calambres, Poncho, no estoy diciendo ninguna herejía, no te calambres. Les voy a decir por qué digo lo que estoy diciendo. O sea, me hubiera encantado, porque creo que a veces entiendes la vida de otro punto de vista que te ayuda. Entonces yo siempre fui así como medio temerosón, medio en este sentido. Y entonces después fui cambiando y aprendí muchas cosas, pero me cuesta mucho trabajo cuando llego a un ambiente que no conozco, y más cuando escucho cosas que dicen y que se sienten orgullosos, y que yo digo, híjole, o sea, ¿qué está pasando, no? Llego a la reunión, todos los hombres sentados en una mesa, no los conozco porque muchos de ellos tienen mucho tiempo con sus hijos en este colegio, mis hijos tienen poco en este colegio, entonces de entrada no los conozco, y llego y todos los hombres están sentados en la misma mesa, o varias mesas juntas, y me tengo que integrar, y llego y están platicando de las travesuras que hacen, de las tonterías que hacen, y yo digo, ¿cómo me integro en un plan en el que pues yo no tengo mucho de qué platicar, ¿verdad? Y que hoy en día pues no estoy muy de acuerdo por lo que me ha enseñado Dios, y que como todo hombre pues le batallas. Digo, no somos de carne, digo, no somos de madera, pues somos de carne y hueso y tenemos nuestras debilidades, ¿no? Entonces yo digo, no hemos entendido los hombres el gran papel que tenemos, no hemos entendido el poder de influencia que tenemos hacia abajo con nuestros hijos, y la verdad es que necesitamos de Dios para no cometer la cantidad de errores que cometemos. Sin embargo, a pesar de nosotros, Dios tiene un plan que creo que pudiera salir mucho mejor si nosotros le ayudáramos. No lo digo que Dios necesite ayuda, pero sí creo que si nosotros aceptamos el diseño y el plan que Dios tiene para nosotros, pudiéramos hacer mucho mejor hacia abajo. Ahora, ¿cómo puedo honrar a mi padre y a mi madre? Y todo depende de la etapa en la que te encuentras. Hay diferentes etapas en la vida, y aquí está la respuesta, porque puedes estar en la etapa de niño, que obviamente aquí no tenemos niños, pero de todas maneras lo quiero mencionar para que los padres enseñen a sus hijos la importancia de honrar al papá y a la mamá. ¿Por qué? Porque hay una promesa y es real, y dice que los niños deben de honrar a sus padres, o los niños honran a sus padres cuando los obedecen. Efesios 6:1 dice: niños, obedezcan a sus padres. Esta es una versión del inglés traducida al español. Esto es lo correcto porque Dios los ha puesto por autoridad sobre ustedes. Entonces necesitamos enseñarle a nuestros hijos que existen autoridades y que es necesario que las autoridades se honren. O sea, muchas veces lo que honramos es el puesto, porque la persona no es digna de honra. Sin embargo, tenemos que aprender a honrar. Y hay varias autoridades que Dios ha establecido para que nosotros honremos. Y una es los papás, otra es la iglesia y otra es el gobierno. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a honrar las diferentes autoridades, van a tener muchos problemas en sus vidas
cuando ellos estén en un trabajo y el jefe les pida algo y los hijos no sepan cómo obedecer, se van a topar con problemas. Número 2, y aquí sí veo varios adolescentes y les voy a decir, los adolescentes deben de honrar a sus padres cuando los respetan. Y el respeto no significa que no vean los defectos en sus padres, que de hecho, cuando son adolescentes, lo único que ven en los padres son los defectos. ¿Sí o no? ¿Quién le batalla con sus hijos adolescentes? ¿Nadie? Qué bueno. Que luego platíquenme cómo le hacen, por favor. Entonces, los hijos adolescentes deben de respetar a sus papás. Y esto no quiere decir que no vean sus defectos. Respetarlos quiere decir que los aceptan como son y que los perdonan. Porque de hecho, los papás, mientras más crecen, lo único que se va haciendo más evidente son sus defectos. Entonces necesitamos aprender a perdonar a nuestros papás por sus fallas. Yo siento que muchos de nosotros nos hemos quedado en la etapa de la adolescencia, en donde no hemos aprendido a aceptar a nuestros papás como son y no hemos perdonado sus errores. Ahora, ¿por qué necesitas aprender a perdonar a tus papás? Porque un día tú también vas a necesitar del perdón de tus hijos, porque no eres perfecto y también vas a cometer errores. Entonces, para los que son adolescentes y también para los jóvenes adultos, llega un momento en donde los jóvenes adultos tienen que aprender a escuchar a sus papás. No quiere decir, a medida de que los jóvenes van creciendo, llega un momento, sobre todo, aquí no se da tanto, pero cuando los adolescentes se convierten en jóvenes adultos que llegan a tener 18 años, muchos se van de sus casas para estudiar en otros lugares y tienen que aprender a seguir escuchando a sus padres. Proverbios 13:1 dice que los niños inteligentes escuchan a sus padres y los necios hacen lo que se les da la gana. Entonces los hijos tienen que aprender a escuchar a sus padres. En la medida en que se convierten más jóvenes adultos, ya no están tan dependientes de los padres. Sin embargo, tienen que aprender a escuchar los consejos de sus padres. Un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día. ¿Están de acuerdo con eso? Un padre descompuesto también muchas veces sabe qué es lo mejor para su hijo. A pesar de que nuestros padres pudieron haber cometido errores, a pesar de que sus vidas pudieran parecer un relajo, muchas veces saben lo que sus hijos necesitan y tenemos que aprenderlos a escuchar. Ahora, cuando somos adultos, cuando la relación es de adulto a adulto, yo honro a mis padres con el aprecio que les demuestro, con el aprecio, con el agradecimiento, y cuando reconozco todo lo bueno que ellos hicieron por mí. Ser padre no es fácil. Digo, los que son padres aquí lo saben decir. Ser padre no es fácil, implica tiempo, implica esfuerzo, implica sacrificio. Hoy en día, antes no sucedía tanto, pero hoy creo que ya es más común. Muchas veces los padres deciden ya no tener hijos, porque deciden que así es mejor para ellos, o porque quieren tener una carrera exitosa, o porque quieren dedicarse a divertirse, o porque quieren no tener un compromiso con el cual se aten, por diferentes razones. Pero hoy muchas parejas ya están decidiendo no tener hijos. Tener hijos es una decisión completamente generosa, implica un sacrificio.
El otro día, en unos estudios en Estados Unidos, determinaron que tener un hijo hasta los 18 años cuesta alrededor de 3 millones de pesos. Entonces, por si sus cuentas quieren sacar, tener un hijo es un sacrificio. Y como hijos, tenemos que aprender a agradecer a nuestros padres. Tenemos que aprender a agradecer a nuestros padres. Nunca esperé que mi hermano fuera a estar aquí, lo cual hace mi prédica un poquito más difícil, porque mi relación con mi papá ha sido difícil, y por eso digo que esta prédica primero es para mí. Estoy grabando. Está la cámara. Tengo muchas cosas que aprender, y realmente, independientemente de que a veces tenemos diferencias con nuestros papás, no estamos de acuerdo con muchas cosas, tenemos que aprender a agradecerles todo lo que han hecho por nosotros, porque no es fácil. Digo, hoy yo soy padre de 4 hijos. Lo que cuesta un hijo, el tiempo que cuesta un hijo, educar a un hijo, la cantidad de discusiones que te avientes con ellos cuando ellos no entienden ni siquiera que lo que estás buscando es su bien. Pero además, que a veces la neta es que no sabemos ni lo que tenemos que hacer ni lo que tenemos que decir. A veces nos encontramos en una posición donde decimos algo, no sabemos si hicimos lo correcto o no hicimos lo correcto, pero estamos tratando de hacer lo mejor por ellos. El tiempo que nos desvelamos, yo tuve 2 hijos que cuando nacieron estuvieron 3 meses en el hospital. Sí, pero ellos estuvieron 3 meses, por eso dije 3 meses. Y a veces sería bueno que las mujeres se entraran más para atrás, ¿no? Ya entraremos en la honra hacia la mujer, pero ahorita es a los padres. Ahorita es a los padres, ¿eh? Entonces, dame chance. Porque me está costando trabajo. Entonces, yo me acuerdo que yo visitaba a mis hijos al hospital y le batallaba. Pero además no me podía ni concentrar para trabajar porque estaba pensando todo el tiempo en ellos y si salían adelante o no salían. Y luego me llamaban o no llamaban para tener que ir porque estaban en peligro de muerte. Entonces era un relajo. Pero lo que tenemos que trabajar, horas extras para pagar las colegiaturas, cuando vienen las inscripciones y cuando van a entrar a la universidad, o sea, son demasiados sacrificios que los papás tienen por sus hijos, que tenemos que aprender a reconocer. Yo te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que tomaste el teléfono o una pluma y un papel y le hablaste a tu papá o a tu mamá o les escribiste una cartita dándoles gracias por todo lo que han hecho? Entonces agradece el sacrificio de tus padres. Los padres sacrifican muchas cosas para sacar adelante a sus hijos. Recientemente me tocó el evento de los Prats, y yo veía a Lorenzo, su papá y a su mamá, pues primero angustiados por el accidente, pero luego tratando de sacar todo adelante, y que si el seguro, que si no el seguro, que si va a cubrir, que no va a cubrir, que hay que pagar, que hay que trasladarlos a otro lugar, o sea, los papás sacrificamos muchas cosas por nuestros hijos y lo hacemos con gusto. Proverbios 23-25 dice así. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme. Proverbios 23-25 dice: por eso alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio al mundo. Y a veces lo único que tenemos para nuestros papás es reclamo.
porque no hicieron las cosas como nosotros hubiéramos querido. Aquí es donde se empieza a poner bueno el asunto. Tápate los oídos, Dolores. Yo tuve una etapa en mi vida, fíjate lo que son las cosas. Yo tuve una etapa en mi vida en donde llegué a pasarlo tan difícil y pensaba, cuando todavía no entendía que Dios tenía un plan para mi vida, yo pensaba que mi papá tenía gran culpa de cómo me estaba yendo en la vida. Porque lejos de haberme capacitado, me había dañado a tal grado que no podía yo llevar a cabo la vida como la tenía que llevar para tener éxito. Y la manera en cómo pude perdonarlo fue en donde hice una factura. Hice una factura y dije, por el daño que mi papá me hizo, yo no he podido lograr esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y eso ha implicado que pierda esto. Hice una factura. Y entonces después rompí la factura. Porque mientras exista una factura, existe un documento legal con el cual tú puedes cobrar. Cuando tú haces una factura en donde estás cobrando todo lo que tú sientes que te deben y después tú rompes ese documento legal, ya no tienes con qué cobrar. Ya no tienes derecho para cobrar. Entonces yo tuve que hacer eso. No estoy diciendo que estuviera bien o mal. Yo sentía que mi papá me había dañado, y por lo que yo sentía que me había dañado, yo no había podido llevar a cabo un montón de cosas. Así sentía yo. Y el Señor me ha ido sanando. Yo emocionalmente estaba destruido, y yo siento que cuando estás emocionalmente destruido no puedes lograr muchas cosas en la vida, y tienes que liberarte, tienes que dejarte sanar para que entonces Dios pueda hacer contigo lo que Dios quiere hacer. Y entonces hoy lo que te digo, de veras primero me está hablando a mí, porque yo llevo una etapa en donde por algunas circunstancias me he sentido cómodo, independiente de mis papás, y he malinterpretado esa independencia y no les he dado la atención ni el agradecimiento que deberían. Y no debemos de confundir una cosa con la otra. Mientras más viejos, más solos. Mientras más viejos, se sienten ellos que cada vez salen sobrando más. Se sienten que estorban, y ellos como papás tienen una necesidad muy grande de saber que en algo han contribuido para tu vida, para tu bienestar, para algo bueno en tu vida. Y el único que se los puede hacer saber eres tú. ¿Cómo? Con agradecimiento. ¿Cómo? Tomándote el tiempo, echándoles una llamada de vez en cuando, haciéndolos sentir bien, visitándolos. Yo creo que una parte muy importante es visitar a tus papás, hacerles ver que te importan, que son una parte importante de tu vida, hacerles sentir que han contribuido para las cosas buenas que hoy tú eres, y platicarles, tomarlos en cuenta. Y también otra manera de honrarlos, además del agradecimiento y del tiempo que te tomas para darles y para tomarlos en cuenta, es muchas veces proveyendo para ellos. Los roles de la vida se cambian. Durante una etapa de la vida ellos proveen para ti. Cuando ellos crecen y se hacen viejos, entonces se cambian los papeles, y entonces
tenemos que empezar a proveer para ellos. Pero quiero cerrar este tiempo, Gaby, si me ayudas. Quiero cerrar este tiempo como poniéndonos en manos de Dios y reflexionando un rato. ¿Qué es lo que, cómo está tu vida? Yo no sé tu vida, la mía. Fíjense lo curioso que son las cosas. Mi papá en varias ocasiones me ha dicho que me ama, y yo por dentro he dicho, no es cierto. Para mí, el amor se demuestra, no se dice que. O sea, es muy fácil decir te amo, pero te demuestro otra cosa. Mi papá fue huérfano y yo creo que pues, la pasó muy difícil y no supo cómo ser padre. Hoy me dice que me ama, y a pesar de las diferencias que tenemos, se lo creo. Se lo creo porque me he puesto a pensar en todo lo bueno que él ha hecho, más que en lo que me ha dicho o lo que me ha dañado. He tomado la decisión de enfocarme en todo lo que él se tuvo que esforzar para sacarme adelante, en todo lo que él tuvo que hacer para bendecirme. Y hoy yo quiero dirigirme a aquellos que de alguna manera están heridos por sus padres, o porque te golpearon, o porque te dijeron palabras que te han marcado, que no te has podido deshacer de ellas, y que sigues luchando por tratar de demostrar lo contrario. Porque a lo mejor tu papá o tu mamá eran alcohólicos y explotaban en ira y te hirieron emocionalmente, o probablemente te abandonaron o estuvieron ausentes, o te abusaron sexualmente. La Biblia habla que este es un daño muy severo, y la Biblia dice que a los que hacen tal cosa mejor les sería amarrarse una piedra de molino y echarse al mar. Así lo considera Dios. Pero ¿qué está esperando Dios de ti hoy? Y Dios no está esperando que niegues lo que sucedió. Dios no está esperando que lo justifiques, que trates de buscar una justificación, o que trates de reprimirlo, o ignorarlo, o esconderlo, o evadirlo, o que corras, o que te escondas. Dios está esperando que lo enfrentes. Y si tú todavía traes cuestiones que no has resuelto y necesitas ponerles un fin, porque déjame decirte que yo he batallado muchos años en el trato con mis hijos, porque mientras no resolvemos todos estos asuntos que traes, lo descargas en tu esposa o en tu esposo y con tus hijos, y la verdad es que ellos no tienen la culpa. Entonces necesitas sacar lo que traes, necesitas ir a los pies del Señor, necesitas platicarlo con el Señor, y necesitas hasta cierto punto, y si se puede, hablar con tus papás lo que sucedió.
No siempre funciona. No siempre funciona el ir con los papás y hablar. A veces están abiertos, a veces no están abiertos. Probablemente ya no vivan, pero lo que sí es que tienes que soltar esa ira, ese dolor, si esta es tu situación, porque si no lo sueltas va a acabar contigo. Sé que lo que te estoy diciendo no es fácil, no es fácil enfrentarlo. A veces preferimos seguirlo poniendo de lado, a veces preferimos no traerlo al presente, no enfrentarlo, no sacarlo, pero es lo mejor. Y si tú puedes hablar con tus papás, tienes que ir con ellos y decirles que tú realmente quieres aprender a honrarlos, quieres aprender a darles el lugar que ellos se merecen, pero que para eso necesitas tratar con lo que te duele, con lo que te dolió, y tienes que mencionarlo para poderlo dejar a un lado. Si tú no puedes, porque o no se abren al diálogo en ese sentido, o ya están muertos sus papás, tienes que hablarlo con alguien, con algún consejero. Aquí en la iglesia te podemos ayudar, pero lo tienes que hacer. Y quiero terminar orando por todos aquellos que de alguna manera sienten dolor en esta área. Quiero que sepas que para Dios no hay nada imposible y que Dios puede sanar tu vida y que Dios puede llevarte al éxito que Él tiene para ti. Y sobre todo, como lo empecé mencionando al principio, honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento. Que ese mandamiento no se rompe si te fue mal o te fue bien. Es un mandamiento, y es el mandamiento con promesa. Muchas veces no nos va bien porque no estamos cumpliendo este mandamiento, y yo quiero que te vaya bien. Entonces es importante honrar a tu padre y a tu madre.